Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión voy a tejer la casita de Op. Bueno, algo parecido, ¿verdad? Porque pues traté de hacer lo mejor posible. Espero que les guste este tutorial. Este, Al final, quedó más o menos, me gustó. Espero que les guste y que vean el resto del video por si lo quieres hacer. Espero que te guste y regálame una manita arriba, un lindo comentario y nos vemos. Bye. Pues sí, vamos a ocupar todos estos colores para hacer lo que es la casita de Op. El café es para el techo. Yo hoy voy a usar estambre angorita, pero ya saben, ustedes pueden usar cualquier tipo de estambre. El café es para el techo de la casa. La casita va a ser en rosa, verde y naranja. Voy a ver si me sale. Espero que sí. Voy a utilizar varios colores para los globos. Estoy usando colores un poco llamativos para que luzca la casita. No sé muy bien a qué tamaño me va a salir, pero espero que me salga por lo menos, no sé, de unos 30 centímetros todo, los globos con la casita. Y lo quiero para colgar aquí en mi ventanal. Entonces, vamos a ver qué tal sale y comencemos tejiendo globos. Algo que se me había olvidado es que necesitaremos cartón. Necesitaremos un gancho del número 3. Espérame. Es lo que estoy viendo, si ocupar del número 3. Yo creo que sí. O del 2, pero no, mejor no, usamos del número 3. Voy a ocupar fieltro blanco para las ventanas y las puertas. Voy a ocupar un hilo. Bueno, de hecho, va a ser como cordón para los globos. Y vamos a necesitar algo más para colgarlo desde el techo. Y entonces vamos a necesitar el cartón para darle la forma a la casita. ¿Y saben qué? Creo que voy a empezar por la casita porque necesito ver el tamaño de la casa para hacer el tamaño de los globos y que se vean proporcionales. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar armando la casita en cartón. Y necesitamos resistol. No, Durex, cartón. Y todo lo que es regla y todo eso para poder diseñar la casita. Ok, miren. La casita la hice haciendo esto. Voy a hacer una cruz que abarque de aquí a acá son 17 centímetros. De aquí a acá. Y luego esos 17 centímetros lo divido entre 5 centímetros, luego 12 centímetros y luego 5. Y a lo ancho es de 15 centímetros. Entonces hago divisiones de 5 y 5 centímetros. Son 3 divisiones de 5 centímetros. Y entonces, de aquí a acá son 12 centímetros. Porque ya los dividimos. Y entonces, esto y esto y esto se va a cortar. Entonces, lo corto y se los muestro cómo va a quedar. ¿Ok? Y entonces, este es el piso de la casita. Una pared, otra pared, otra pared y otra pared. ¿Ok? Entonces, lo voy a cortar y regreso. Ok, miren, así quedó. Como mi cartón es muy grueso,
voy a tener que romper tantito para poder doblar. Pero si tú utilizaste un cartón más leve, o sea, más delgado, no vas a tener que hacer esto. Nada más doblar y ya. Y vean. Lo dejo tantito, cortar. Y de este lado también. ¿Ok? Y entonces, vamos a hacer esto. Así. Y así. Vean. ¿Ok? Yo sé que la casita de Up es diferente, pero estoy viendo cómo hacerle. Pero mejor la voy a hacer sencillita. Y entonces voy a hacer esto. Ay, espérenme, que se movió todo. Ahí está. Con Durex voy a pegar, o cinta adhesiva, que aquí en México siempre le decimos Durex, pero era la marca. No sé por qué nosotros tendemos mucho a decirle el nombre de las cosas por la marca, como los Kleenex, ¿no? Que son los pañuelos desechables. Y de hecho la marca era Kleenex. Ay, perdonen si les lastimo los oídos. Y entonces hago esto. Así. Ay. Es que me puse crema. Entonces, ay Dios, así. Ok, empezamos. Ay, bueno. Así. Y así. Ahí está. Corto. Y ya quedó. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hacer el techo. El techo tiene que medir unos 14 centímetros de ancho. No, como 9 centímetros de ancho. A ver, voy a hacer esto. Así. Son, a ver, son 10 centímetros de ancho por 12. Yo creo que por 12 u 11. Entonces, a ver. Voy a ponerlo por 12 porque es más fácil quitar que poner, ¿no? Entonces, vean. Voy a hacer esto. Era así, ¿verdad? No, está muy grande. A ver, si mide 5, entonces tengo que hacerlo de 10. Ah, bueno, a ver, veo primero. Dejen corto y regreso. Ok, entonces, más o menos quedó de 10 por 11 o por 10. Estoy partiéndolo a la mitad, más o menos, porque tengo que cortar como para doblarlo también. Ahí está. Así. Entonces, háganlo así y miren. Voy a marcar más o menos. ¿Para qué altura lo quiero? O sea,
de 10, miren, quedó de 10. De 10 por 10. Más o menos. Y este sí hay que cortarlo todo. Con mucho cuidado, que no se corten. Van a decir, ay, pero es fácil. No, es que ya me he rebanado los dedos. O sea, y ven cómo lo agarro con precaución y aún así me llega a pasar. Entonces, por eso les digo que tengan cuidado. Entonces, miren. Así. ¿Ok? Esta parte la voy a cortar un poco porque... Ahí está. Uy, es un... Ok. Vean. Sé que queda un pedacito ahí, pero eso lo voy a tejer y lo voy a cubrir con con el silicón. Pero la cosa es que esta casita va a quedar así como la de Op. Yo sé que no es parecida, pero... Ay, es que no sé cómo hacer la de Op. Dejen, veo. Ay, es que el dibujo no está muy congruente. Y entonces creo que es más fácil hacer una casita así. Sí, mejor la hago así. Y ya ustedes si quieren hacer la de Op. Es que la de Op sí está más complicada. Necesitaríamos hacer otro cubito aquí. Como salido y un techito. Tengo que hacer un techito que vaya aquí. A ver, espérenme. Ok, miren, van a hacer una T. De aquí a acá son 12 centímetros y van a dividirlo en pedacitos de 4. Y de aquí a acá son 10 centímetros y lo dividen de 5 y 5 centímetros. Y entonces ya queda la T. Igual que la otra, voy a cortar tantito para poder doblar, pero si su cartón es delgado, no tienen que hacer este paso, solo doblar, pero en mi caso sí tengo que cortar. Y me van a decir, ¿para qué hiciste eso? Es que voy a pegarla así. Así. Ay, perdón, así. ¿Ok? Lo que sobra, no se preocupen, eso lo recortamos y ya quedó. ¿Ok? Son, pequeñas modificaciones que se van haciendo. Vean, ya quedó. Y esto va a ir aquí. ¿Sale? Entonces, lo pego de tal manera que quede bien. Así. Y regreso. Ok, miren, le corté 1 centímetro más aquí a la parte donde es de 4 centímetros. O sea, lo uní. Y vean, tiene que quedar más o menos así. Entonces, ahorita no los voy a pegar porque tengo que forrar primero las partes con estambre. Y vean, y la otra queda aquí. Así, más o menos. Entonces, y así más o menos le damos la forma. Entonces, ya que está, esta del techito es de 8 centímetros por 3. Y a la mitad, a los 4 centímetros, la partí. Y vean, y ya nada más corto para que quede así abierta. ¿Ok? De 8 por 3 y vean, así va a ir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a forrar primero el techo, que es lo más fácil. Entonces, me voy por lo más fácil. Dejen, veo también. Y vean, estoy viendo que el techo no es café, es moradito.
Es este tono, miren. Entonces lo voy a forrar y vamos a hacer esto. Dejen, recojo el tiradero. Ok, les voy a enseñar lo que voy a hacer para que ustedes, si quieren hacer después el procedimiento. Ay, y vean, tiré el techo. No, pues sí. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a medir con cadenas así. Hago 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cadenas. No. 16, 17, 18, 19 y 20 cadenas. Ok. Son 20 cadenas más una. Y entonces vamos a hacer punto por punto a partir de la segunda cadena. ¿Ok? Este lo tienen que hacer así. Irle tanteando porque como los cartones son diferentes, el grosor del techo va a ser diferente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a tejer lo que es la parte de arriba del techo. Y vean, le voy a poner 18, porque 18 puntos más 1. Van 20, 19, 18. Porque vi que se está agrandando mucho el tejido. Entonces, tejo punto por punto. Esto lo tienen que hacer así, al tanteo. En mi caso me salieron 18 cadenas. Si a ustedes traten de que la cadena salga un poquito más chico que el techo, porque se agranda cuando tejen los puntos bajos. Lamentablemente este proceso es así. Y voy a cubrir la parte de arriba del techo. Y voy a hacer una orillita alrededor para que quede cubierto mi techo. Si ustedes no tienen ese grosor, no se preocupen. Pero si agarran una caja gruesa, van a tener que hacer esto. ¿Ok? Aunque sí conviene agarrar una caja gruesa. ¿Saben por qué? Soporta más todo lo que es la humedad y todo eso. Entonces, miren, ya llegué a la orilla. ¿Qué voy a hacer? Giro el tejido, subo con una cadena y otra vez tejo punto por punto hasta cubrir toda la parte de arriba, esta parte del techo, ¿ok? Entonces lo tejo y regreso y vamos a tejer también el otro techito del mismo color, ¿ok? Ok, miren, yo ya cubrí lo que es el techo con 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17 vueltas. Entonces, vean, lo que voy a hacer es que voy a cambiar a un lila más bajito. Pueden poner el techo en café o yo lo veo en moradito en la caricatura, pero todos le ponen en el techo café. Pero a ver, ahora sí que ahí sí como lo vean ustedes. Hago el cambio de color y vamos a hacer esto. Voy a rodear, subo con una cadena y rodeo punto por punto todo el techo. Y en la parte, bueno, voy a hacer este lado y regreso para explicarles cómo va a ser la otra parte. Esta de aquí enfrente. Porque estas partes vamos a tomar punto por punto. Pero en donde está donde termina esta cadenita,
vamos a hacer punto cadena atrás. Vamos a tomar la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Alrededor no, porque no se puede, pero sí vamos a tejer punto por punto. No cuenten, así. Así como se va dando, vayan agarrando el punto. Vean. Y esto va a ir abajo. Entonces esto va a quedar así. Así. ¿Ok? Entonces, lo tejo todo alrededor, punto por punto, y regreso. Si quieren, en las esquinas podemos poner un aumento. Creo que sí. Miren, aquí llego a la esquina y hago un aumento. Ah, no, mejor no. ¿Saben por qué? Porque quiero que baje, que se baje, como que baje a la esquinita, miren, así. Entonces, no le hacemos el aumento. Entonces, lo tejo y regreso. Acuérdense que en la parte de aquí de la cadena es tomando la cadena de atrás. Ok, miren, lo pegué con silicón líquido. Entonces tengo que dejar que se agarre también. Y lo estoy esperando. A ver qué, así. Ok. La orillita la pegué con la orillita del cartón. Vean. Entonces, ya tenemos el techo. ¿Ok? Entonces nos falta el otro techo. Así. ¿Ok? Entonces, creo que le voy a hacer un corte diagonal. Así. Para que embone. Todo eso lo estoy haciendo conforme vamos avanzando, ¿eh? No crean que no se los quiero informar. Es que va así, miren. ¿Ok? Y va así. Así. Y esto va aquí. Ay. Así. Bueno, créanme, va así. Entonces vamos a forrar con el morado. Hacemos lo mismo. Pero aquí voy a hacerlo así. Voy a tejer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sí, con 15 cadenas. Más una. Y voy a hacer esto. A partir de la segunda voy a tejer punto por punto. Tejo 3 vueltas punto por punto y regreso. ¿Ok? Para que llegue aquí. Y aquí ya empezamos a disminuir. Ok, miren, con 2 vueltas pude llenarlo. Entonces, vamos a hacer esto. Giro el tejido y subo. Y hago una disminución, pero vean cómo hago la disminución. Para que no se haga hueco. Entonces tejo hasta antes, 2 antes de terminar la vuelta. Así. Vean. Me quedan 2 y hago jalo, jalo y vuelvo a jalar. Giro el tejido y hago lo mismo. Subo con una cadena y hago una disminución
hago punto por punto hasta llegar 2 antes de que termines la vuelta. Así. Ok, ahora jalo, jalo, giro el tejido y otra vez. Así hasta cubrir, ay, espérenme, ya la estoy regando. Es la disminución, puntos bajos y otra disminución. Hasta cubrir el techito. Ok, no sé cuántas vueltas sean, parece que van a ser 5. A ver, jalo, jalo y vean. Ah, no, sí, son 5 vueltas. Miren, ya quedó. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a cambiar el color y voy a hacer exactamente lo mismo. Ah, no, espérenme. No. Ok, voy a rematar. Y aquí voy a hacer una orejita. Así. Es una cadena y jalo las puntas de abajo. Entonces, en esta parte de abajo voy a hacer, jalo la orejita, hago una cadena, ahí mismo hago un punto bajo y en ese lado voy a hacer punto por punto con color más claro. ¿Por qué del otro lado no? Porque ahí va pegado a la casita. Que pueden empezar desde aquí, pero no le veo mucho el caso. Pero ahí sí es al gusto. Y entonces, no, ¿saben qué? Sí voy a empezar desde aquí. Porque si se llega, no se llega a notar. No, entonces sí voy bien. Sí voy bien. Y entonces, voy punto por punto, lo pego al cartón y regreso. Sé que se ve muy complicado, pero no es complicado. Está muy sencillito de hacer. El chiste es que queden proporcional los globos. Miren, ya terminé. Voy a rematar. Y remato. Entonces, hago esto. Así. Y trato de que el lila claro quede en la orillita. Así. ¿Ok? Y aquí voy a aplicar el pegol. Así. Así. Y así. Y lo sostengo tantito para que se pegue bien. Y ya quedó. ¿Sale? Ok, ya quedaron los techos cubiertos. Entonces, ahora vamos a hacer esta parte. Esta parte, lo de abajo, lo voy a dejar. A ver, ¿en qué color lo pondremos abajo? Bueno, vamos a empezar con el verde. Con este verde, no, con este. Y vamos a hacer una cadena que envuelva las 3 paredes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A ver. Son 20 cadenas más una y a partir de la segunda hago punto por punto.
¿ok? Los tejo unas 4 vueltas. A ver, espérenme. 3 vueltas y regreso. ¿Ok? 20 puntos bajos, giro el tejido, subo con una cadena. Así como hice el techo, lo voy a hacer ahora. ¿Sale? Y entonces, lo tejo las tres vueltas y regreso. Y vamos a cambiar a color amarillo, que es este clarito. ¿Ok? Ok, miren, hice 4 vueltas. Porque las 3 como que dije, no, todavía le falta una. Entonces, que llegue más o menos a la mitad. Y entonces cambié a color amarillo. Giro el tejido y sigo haciendo otras 4 vueltas más. Punto por punto. Subo cada vuelta con una cadena y regreso. Ok, miren, forré así. La parte de abajo todavía me falta. Tuve que agregar una vuelta más para llenar bien el cartoncito. Esto va a ir así. Entonces, vamos a forrar ahora esta parte. La casita viene en color rosa. Es un rosa como no, parece salmón. A ver, espérenme. Ok, vamos a tejer. Bueno, primero voy a pegar el techito, pero pegado a la parte de enfrente, miren. Así. Lo voy a pegar para que yo cuando lo pegue aquí quede el otro techo aquí. Vean, va un poquito más elevado, nada más que se está resbalando. Que de hecho me dan ganas de darle unas puntadas para que quede así. Ok, entonces lo voy a pegar así para que quede ya seco cuando lo necesite pegar. Y vamos, ay, es que sí, creo que le voy a hacer puntadas, oigan. Porque no está pegando mucho el resistol, el silicón del techo a esto. Entonces vamos a hacer esto. Voy a pegar, voy a coser las orillas. Hago esto. Muy bien. Y entonces primero hago esto. Pego de aquí. Y hago esto. Una orilla, otra orilla. Y así los pego en el otro lado también. Son 3 puntaditas. Lo hago y regreso. Y esto es porque necesito sostener para que haga efecto el pegamento. ¿Ok? Y hago esto. Remato y clavo. Hago lo mismo del otro lado y regreso. Ok, miren, ya quedó. Y va a ir aquí clavado, así. Al rato le hago otras puntadas también, pero ahorita vamos a cubrir la casita. Son 45 cadenas para mí y voy a hacer 45 cadenas más una y a partir de la segunda vamos punto por punto. ¿Ok? Voy a hacer yo creo como unas 6 o 7 vueltas y regreso.
Termino 45 puntos bajos, giro el tejido, subo con una cadena y hago de 6 a 7 vueltas. Las tejo y regreso. Eso depende de cómo quedó su cajita de su casita. Todo va a depender de eso. Pero tienen que cubrir del piso al techo, toda la casita. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, miren. Hice 2, 4, 6, 8, 9 vueltas. Y lo uní aquí, en una de las esquinas. Lo pegué con silicón líquido, pero lo cosí aquí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a poner y lo voy a coser. ¿Ok? Lo voy cosiendo. Ay, espérame. Ahí está. Así. Lo coso de ambos lados y regreso. No es tan fácil, pero hay que tener un poco de paciencia e irlo pegando. Así. ¿Ok? Entonces, lo pego y regreso. Ok, miren, ya quedó. Y entonces, agarramos el techo y lo voy a pegar. Lo voy a coser de tal manera aquí. Ay, pero no con con el claro. Con el estambre claro. Y entonces, lo pego aquí y luego ya lo pego de este lado. Lo voy a coser y coso este pedacito. ¿Ok? Lo voy a centrar el techo. Así. Y vean. Queda algo así. Entonces, sé que van a decir, es que no se parece tanto. Estoy haciendo lo mejor posible que se parezca. Sé que va a ser difícil que se parezca cuando es tejido porque por más que yo quiera, las dimensiones no me van a resultar así como que muy favorables. Pero pues el chiste es que se vea que es la casita de Opa. ¿Ok? Entonces, hago esto. Pego punto por punto. Y regreso. ¿Ok? Ok, miren, le di puntadas aquí, le di puntadas acá, y todas las de acá. Entonces, más o menos ya quedó. Nos falta la chimenea de este lado. Creo que lleva una chimenea. Ah, no, falta un techito. Entonces, eso lo vamos a hacer así. Voy a tejer 10 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y una cadena más y voy a tejer a partir de la segunda cadena 10 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Vamos a tejer unas 4 vueltas. Déjenme primero la medida. Creo que sí quedó con 10. Si no, vamos a ver si con menos. Pero creo que con 10 sí. Sí, miren. Vamos a hacer 3 vueltas y regreso. Giro el tejido, subo con una cadena y otra vez 10 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, miren, rematé y dejo mucho estambre para poder coserlo. Voy a coserlo de esta parte, pero me falta una como casita aquí. Ok.
Voy a hacer una tirita en amarillo, pero no este amarillo, otro amarillo que es más fuerte. Y vamos a hacer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas más una y hago 10 puntos bajos a partir de la segunda cadena y voy a hacer 3 vueltas así. 3 vueltas de 10 puntos bajos cada una. Lo tejo y regreso. Bueno, ya voy a terminar esta vuelta. 1, 2. Ok. Giro el tejido. Subo con una cadena y hago punto por punto otra vez. 10 puntos bajos y así hago otra más y regreso. Y rematan. Ok, ya tengo la tirita. Y entonces voy a hacer esto. Voy a ponerla como si fuera doblada así. Así vean. Voy a pegarla con silicón líquido. Así. Lo parto así como si fuera una puertita. Y lo pego. Ok. Así. Ahora. Lo iba a coser, pero creo que no. Mejor lo pego. Entonces, este lo voy a cortar y este también. Y le voy a poner silicón aquí. Así. Vean. Y ya quedó. Ok, voy a hacerle las ventanitas y y la puerta con fieltro, ¿ok? Pueden hacer las tejidas, pero yo las voy a poner con fieltro. Así. Ok, miren, ya quedó. Yo sé que se ve media mal, pero como va a estar elevada, no se va a ver los espacios. Entonces, hasta ahorita ya hicimos la casa. Entonces, ¿ahora qué falta? Hacer los globos. ¿Ok? Disculpen que sea media rústica mi casita, pero fue la única manera que se me ocurrió y que más o menos se pareciera. Entonces, voy a jalar de aquí los globos y voy a hacer los globos ahora para que hagamos como unos 20 globos para que se vea bonito. Ok, miren, de este tamaño va a quedar los globitos. Y vean, va en proporción con la casita. Entonces, vamos a hacer de varios colores. Y comenzamos con un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Subo con una cadena y hago 6 aumentos en esta vuelta. Y nos da un total de 12 puntos bajos. En donde subí la cadena, ahí empezamos el punto de la vuelta. En este caso fue un aumento, ¿ok?
Cerramos con un punto deslizado todas las vueltas y subo con la cadena. Ahí mismo empiezo un punto bajo, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, de la vuelta 4 a la 6 vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 es un punto bajo, una disminución. O sea, una cadena, un punto bajo, una disminución, 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, ya lo rellené y entonces en la vuelta 8 voy a hacer una cadena y hago 6 disminuciones. Ok, lo tejo y regreso. Todavía no rematen, porfa. 6 disminuciones, lo sigo rellenando y regreso. Ok, y en la vuelta 9 vamos a hacer punto por punto. Son 6 puntos bajos, creo. 3, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. Rematamos y así vamos a hacer como unos 20 globos. Ahí está, miren. Y eso lo voy a esconder. Esta tirita. Ahí está. Clavo la aguja, ensarto ya clavada y jalo. Y corto el excedente. ¿Ok? Pueden repetir colores si no tienen muchos colores y vean. Pero yo voy a ver si puedo sacar todo mi arsenal de poquitos que tengo, porque tengo muchos poquitos de colores y entonces ahí es donde me los voy a acabar. Ok, voy a hacer los 20 globos y regreso. Ok, vamos a hacer esto, mire. Con tiritas de color café vamos a hacer el nudo y abrazamos la boquilla aquí, así, y hacemos un doble nudo. ¿Y qué vamos a hacer? Voy a ir pegando con silicón líquido por esta parte. Pongo silicón y lo pongo así, ¿ok? Ahorita ya tengo el primer piso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este lo voy a quitar porque bueno, es que no puedo meterlo ahí. Entonces, vamos a ver. Entonces, ahí está. Estos no tienen caso, entonces voy a ir pegándolos así. ¿Ok? Así. Y le pongo silicón líquido aquí en la punta. Así. Pego otro. Y así. Voy a ir haciendo como una torre de globitos. Y los voy a ir tejiendo y los voy pegando. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes crean que son suficientes, los dejan de hacer y dejan de pegar. Esto es al tanteo. Ahora sí que esto sí es al gusto. Yo no puedo irles diciendo, van tantos aquí, van tantos allá, dependiendo de lo que ustedes gusten, ¿ok? Entonces, termino la torre y se supone que estos los voy a coser aquí, en medio de la casita. ¿Cómo lo voy a hacer?
Voy a pasar unos, un hilo aquí. Vean. Voy a hacer esto. Voy a pasar así el hilo. ¿Ok? Y lo dejo aquí, así, para poder coser estos aquí. O sea, los voy a dejar así. Hago el amarre aquí. Ahorita no lo hago, pero hago el amarre y ya quedan. ¿Ok? Entonces, no los puedo mover mucho porque están frescos. Y entonces, voy a ir haciendo más globitos y regreso. Ok, miren, ya quedó. Este listón es para que lo cuelguen donde puedan. Lo pasé sobre los globos. Se supone que va estiradito, pero vean, va más estirado. Va así. ¿Ven? Y la casita va girando. Pero lo tengo así para exhibirlo. Y vean, le puse pedazos de fieltro para cubrir los hoyitos que tenía al descubierto. Así. Y ya quedó bien. Espero que les haya gustado mi tutorial, que compartan, suscríbanse,